Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Estamos en vivo hoy martes 7 de julio y quedó todavía como trabajo para todo este mes la sexualidad, sí. Sobre todo la sexualidad, por supuesto, desde el psicoanálisis, la que Freud, como les comentaba, creo el programa pasado, le brinda a la humanidad, ¿no? La semana pasada. Que finalmente no es la sexualidad como digamos se había desarrollado en la medicina, incluyendo la biología, la psicología también en el tiempo de Freud, sino que amplía ese concepto. No el concepto, perdón, amplía la concepción de la sexualidad, incluyendo ahora, podríamos decir desde ese momento en adelante, la sexualidad infantil. Y que es con un cuidado, una delicadeza, de no atropellar con una concepción, digamos, previa, teórica previa, sino desde la vivencia y las vivencias de aquellos que iban y hablaban con Freud, ¿no? Porque en la actualidad hay todo, por supuesto, una tendencia, principalmente en los discursos de género, que eso también lo hemos visto en otras emisiones, como ya hay una preconcepción conceptual que busca, digamos, aplicarse a la vida sexual de los seres humanos, y ya en esta preconcepción podríamos decir que hay una alienación, más bien. Alienados con la propia vivencia, digamos, erótica, pero me refiero más a cómo lo podemos aterrizar en los conceptos que ahora circulan, en toda la teoría que ahora circula, principalmente de los feminismos y teorías de género que buscan establecer, digamos, o establecerse como, no pretendiendo así, se lo propongo, como estableciéndose como una verdad conceptual de lo sexual y de la sexualidad. Y que tenemos que ver algo sorprendente, ¿no? Y dejémoslo bien sentado. El discurso, la palabra, no alcanza para poder nombrar de alguna forma, como sea, ¿sí? En cualquiera de todas las lenguas privilegiadas que el ser humano habla, no hay forma de traducir, de pasar la experiencia psíquica de la sexualidad en relación a la no satisfacción, en relación a lo esperado, en relación a lo obtenido, en relación finalmente a la satisfacción sexual. ¿Qué es la satisfacción sexual? Es una incógnita a resolver, caso por caso, persona por persona, habla por habla, y ciertamente nada de que en un discurso, cualesquiera que este sea, podemos meter la sexualidad humana y decir, eso es la sexualidad humana. No, definitivamente no, ¿sí? Hay una cuestión que quiero recordarles, muy importante y significativa, de que hay una preocupación por parte de nosotros del crecimiento excesivo que hay en relación a la pederastía. Ahí tenemos, por ejemplo, qué es lo que el pederasta, ¿sí?, quiere hacer valer en el discurso social, introducirlo como derecho, con el respaldo, digamos, del derecho, sí, cuando no se sabe, porque él mismo no lo puede decir, por qué su objeto para la sexualidad de él, y además es caso por caso. O sea, Antonio no es el mismo pederasta que Luis. Los dos son pederastas en cuanto que los podemos unificar en que buscan la satisfacción sexual con niños. Sí, sí. Pero eso es conducta. Hasta ahí es conducta. Sí. Y podemos mencionar Luis, Pedro, Juan, en fin. El psicoanálisis tiene que hacer pasar por la palabra lo que es imposible de decir. Entonces, ¿cómo nos atrevemos
Si la sexualidad después de Freud está corroborada, que es imposible de pasar a la palabra, ¿cómo queremos ser tan estúpidos, tan retrasados en pensar que lo que dicen los discursos es la sexualidad humana? No, señores. Hay que revelarse a eso y hay que experimentar personalmente a ver si alguno de los que nos están escuchando en este momento pueden decir para ellos mismos, ah, sí, yo sé lo que es la sexualidad en mí. Ajá. Imposible. Bueno. Sí, y creo que lo que señala es muy importante porque Freud habla, cuando introduce la sexualidad infantil, habla de que ha habido un descuido de lo infantil. Y creo que eso tiene que ver con el tiempo que vivimos ahora, porque está toda esta información de los discursos desde la pederastía que reconocen una participación del niño, porque el niño es posible de seducir, y hablan de que de que el niño da su consentimiento. Entonces, ese punto del consentimiento es algo muy delicado actualmente por toda la exposición que tienen los niños a redes sociales por vía de los dispositivos, porque además hay que tomar en cuenta que ahora los dispositivos son quienes se hacen cargo de los niños. Simplemente las madres les dejan el teléfono y pues de ahí en adelante es el niño y el teléfono en una excitación permanente, porque eso es lo que el dispositivo hace, por medio de los videos, etcétera, lo que los niños vean. El riesgo está en cómo a través de los dispositivos ahora los pederastas tienen acceso masivamente a partir de la pandemia, porque fue excesivo la exposición de los niños a los dispositivos electrónicos, y cómo en esa cuestión del consentimiento ahora es cómo consienten todo ese acceso de los pederastas, sí, a partir de las propuestas que les hacen en los chats, en las aplicaciones, en los videojuegos, y que eso, bueno, es un problema actualmente, incluso le llaman ahora pues una pandemia en relación al abuso sexual infantil, y cómo ni legalmente eso se puede contener, porque ya ahorita está desbordado. Ya no es lo que ocurría antes, de que si había un abuso sexual se encontraba la persona que lo llevaba a cabo, había finalmente un encuentro físico, tenía que estar presente. Ahora no, la situación se ha modificado enormemente porque ya no se requiere de la presencia física en el lugar donde está el niño, sino que esto se lleva a cabo a distancia. Y está esa seducción, está el consentimiento también de los niños, pero lo que leía es que esto en este momento todavía no tiene una forma legal de ser ordenado. La figura legal no se ha creado, no se ha construido, y pues es lo que estaría, digamos, el pederasta en espera para entrar en una legalidad. Pero fíjense bien, el pederasta lo que dice es, el niño lo desea, el sí, niño lo espera, el niño lo acepta, el niño participa, sí, finalmente, ¿sí? Entonces, el pederasta tiene ya ese resguardo de que esa verdad de la participación del niño, ¿sí?, pretende el pederasta que sea tomada en cuenta como forma contundente. Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos los psicoanalistas una problemática, porque los primeros que reconocemos con Freud la sexualidad infantil desde el nacimiento, cuando Freud lo descubre en que el bebé, después de mamar o después de tomar la botella o la forma de alimentación, él sigue succionando, ¿sí?, como si estuviera única y exclusivamente llevado a cabo ese acto para la satisfacción erótica y no para la alimentación. Entonces, vemos que hay definitivamente una
separación radical, de lo que vendría a ser la necesidad del organismo, que bueno, por ahí todos los sexólogos quieren meter la satisfacción sexual, como si fuera una necesidad como el hambre, igual, de la misma manera, ¿sí? Y no, tener hambre no es tener, ¿sí?, un deseo sexual. No, definitivamente no, ¿sí? Entonces, tenemos también problemas muy serios en cuanto a que el aislamiento, en el caso de los religiosos, que se aíslan y que renuncian al placer carnal, al placer sexual, es como si realmente pudieran hacerlo. Cuando no pueden llevarlo a cabo, simplemente la manifestación de la conducta sexual no se lleva a cabo. Pero todo lo que es la construcción perversa de lo que monjas y religiosos se imaginan en su abstinencia sexual, pues lo tenemos representado precisamente en aquellas conductas de éxtasis de la santidad, ¿sí? Para no manchar, digamos, lo que, no ensuciar desde el discurso psicoanalítico, no ensuciar lo que es verdaderamente divinizado, que pueden ser todos estos, digamos, todas estas manifestaciones alteradas del cuerpo de los místicos, Sí. y creer que ahí no hay sexualidad, no hay satisfacción sexual. Todo lo contrario. Entonces, tenemos también el problema de diferenciar el misticismo, la intensidad mística combinada con la satisfacción sexual, sin manchar ni a un terreno ni al otro. Pero, por ejemplo, eso ha sido muy poco tratado. Sí. Es Lacan el que retoma, ¿sí?, a este santo. ¿Cuál es el que toma Lacan? Ahí ahorita no lo recuerdo. Tampoco. Y también, digamos, a Teresa de Ávila. Pero todas las convulsiones y todas las situaciones que sufrió en aras de la santidad, la santa esta francesa, la Teresita del Niño Jesús, que bueno, finalmente muere en esas circunstancias atroces. No había manera para los jesuitas, que eran los exorcistas de la época, no había una posibilidad de diferenciar la posesión diabólica, ¿sí?, que tiene que ver con la sexualidad, Sí. porque la aquelarre de las brujas es precisamente alcanzar un placer sexual con el diablo, como con ningún hombre se puede llevar a cabo. Bueno, entonces, distinguir la alteración corporal de los ataques, ¿sí?, de la santidad y de lo que es la posesión diabólica, pues era un enrederijo gigantesco, porque no hay manera, y menos en la época en que no tenían elementos para ver, pues simplemente la presión alta. Tan sencillo como eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, pero abordemos. ¿Qué más tenemos? Pues, doctora, también en esta línea del consentimiento, lo delicado que es este manejo que hacen a partir de la intromisión de la pederastía en lo legal, conjuntamente con cómo ha habido leyes ahora que respaldan esto de la identidad sexual y que consideran que un niño puede decidir en relación a su propia identidad. Pero si ni siquiera entienden lo que es identidad. Claro. Sí, pero lo que veo... Pero tomen a cualquier niño Sí. y pregúntenle, oye, ¿tú sabes lo que quiere decir el término identidad? No, gracias. No, y es que hay una cuestión que introduce Freud, bueno, en relación
a las vivencias sexuales infantiles, que lo primero que dice es son traumáticas y no hay una memoria al respecto de ellas. Entre más temprano ocurran, hay una amnesia en relación a las vivencias sexuales que también forma parte de la intensidad con la que se viven. Si esa es la forma en la que la sexualidad infantil se vive, pues no es posible entrar a una conciencia en esa claridad que las leyes estas que respaldan lo de la identidad sexual marcan. No es posible. Es decir, esas vivencias sexuales son o se viven de una forma traumática y no se recuerdan, ¿sí? O se tiene una conciencia de ellas, pero es algo que no se puede elaborar. Es decir, entonces, esto que habla Freud al respecto de la sexualidad infantil, ¿sí? Es muy difícil que un niño tenga una claridad al respecto de su sexualidad, y bueno, los adultos mucho menos, ¿no? Es más difícil todavía que el adulto pueda levantar esa amnesia para poder aclararse en relación a su propia sexualidad. Bueno, en primer lugar, por lo que también nos dice y nos acompaña en estos decires el pensamiento freudiano y los descubrimientos freudianos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué vendría una amnesia? Porque esa intensidad que se vive en un niño es imposible de elaborar. Entonces, como una forma de defensa, eso se olvida. Bueno, yo ahí trataría yo de ser más fina, ¿sí? La intensidad de la experiencia no tenemos unidad de medida. Sí. Entonces, si no tenemos unidad de medida de la intensidad de la experiencia, por ejemplo, ¡ay! Acabo de ver un accidente. Órale, midan la intensidad, pero píquenle. Píquenle porque después del ¡ay! ¿Sí? Sí, no, ya. Pues ya se acabó. Que en ese momento ahí le aplico una escala, doctora. Pues solamente que sea, digamos, para medir la intensidad del grito. Del grito. Sí, los decibeles, Sí. ¿no? ¿Qué te pasó? ¡Ay! ¿Ya se espumó? O lo que dice Yair, déjeme sacar mi medidor de decibeles. ¿Puede volver a gritar, por favor? Pero ya no es la no, ya no es la vivencia, vivencia. ¿sí? En relación a lo que una persona puede transmitir. Ajá. Ay, ¿qué te cuento? Tuve un sueño horrible. ¿Cómo sabe que es horrible? Uh-huh. Cuando el sueño, si algo nos dificulta el problema del sueño, es que no tenemos acceso a retener todos los componentes del soñar. No, y Bueno, es- todos los componentes del sueño. Y es sí. ese esfuerzo de decir lo que en la expresión de tuve un sueño horrible o en esa intensidad, es el esfuerzo de pasar a la palabra. Pero no está en la palabra tampoco la vivencia intensa de lo que el sueño me despertó. Y menos en la infancia, es decir, no va a haber, en la intensidad, a lo que quiero llegar es que en la intensidad no hay palabra. No, No hay imposible. lenguaje. No hay lenguaje. Entonces, eso en primer lugar, como para ir aclarando la problemática y la dificultad de la sexualidad. Ahora bien, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos propone comprometerse a dar información, ¿sí?, del psicoanálisis respecto a esta complejidad de la sexualidad en función de ir caminando sobre la posibilidad de que los seres humanos puedan proteger a los niños, los seres humanos adultos, puedan proteger a los niños en cuanto no se crea que el niño participa en función de una aceptación de lo que le propone el pederasta, la acepta en el nivel en que la satisfacción que va a obtener el pederasta es idéntica a la aceptación del niño en cuanto a los juegos eróticos con los adultos. Entonces,
Bueno, tenemos un compromiso. Hemos abierto la posibilidad de la información, del trabajo de información en los cursos que vamos a elaborar y que vamos a ir anunciando. Estén pendientes en los programas, tanto de los videos como estos programas de radio, por favor, para que por lo menos se pueda pensar al respecto de la sexualidad, la complejidad para uno mismo de llegar al diván y no poder hablar de ello. Porque sabemos que para poder mencionar una pizca de lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿sí? Bueno, pasan años de análisis. Por favor, seamos sensatos, seamos cuidadosos con lo que está aconteciendo en este momento en relación al desorden de concebir que la sexualidad es manipulable por un discurso, o aprendida o comprendida por el discurso. No, nosotros lo que queremos transmitir en estos cursos es la dificultad de utilizar la palabra para poder tocar el mínimo del aspecto de la sexualidad que tiene que ver con el placer-displacer. Bueno, pues es todo por hoy.